una vez más, para que nos ayude a poner la mañana en camino, el analista internacional, investigador y docente, entre otras cosas, Álvaro Padrón. Buen día y bienvenido, Álvaro. Buen día y gracias, Alejandro. Sabés que disfruto mucho de las charlas contigo, así que gracias por la invitación. Los agradecidos, créeme, también lo sabés, somos nosotros. A propósito, bueno, yo creo que merece que nos quedemos algún ratito analizando esto que empieza a vivir Chile a propósito de la asunción de Boric, lo que significaba en sí mismo, y me parece que también el discurso que dio ante una multitud, ¿verdad? Lleno de simbología, lleno de contenidos. Álvaro nos va a ayudar a compartir su mirada, pero me parece que se impone que brevemente nos des tu mirada acerca, no la que tiene que ver con la última noticia, acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no solo a ellos tiene como protagonistas, ¿verdad? En todo caso, ayudándonos a entender en 2 o 3 enunciados por qué está pasando lo que está pasando. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que está pasando y por qué está pasando? Que sean titulares, porque en realidad la respuesta a qué va a pasar es la que nadie tiene. Y incluyo en esto, Alejandro, a los protagonistas, porque estamos frente a algo absolutamente imposible de prever, porque ¿viste la sensación de una pulseada? Cuando dos personas hacen una pulseada, ninguno de los dos sabe qué va a pasar. Es como que en cada momento se está moviendo el brazo para un lado o para el otro, y no existe en el planeta alguien que pueda definir lo que va a ocurrir. Lo que sí se puede tratar de entender por qué está pasando esto, que es tu pregunta, y yo la verdad que estoy un poco superado de la cantidad de información y de desinformación que hay, que además nos impide entender cuestiones más profundas, ¿no? Solo titulares. Sí. Si no metemos lo que está pasando en el contexto de la época que vivimos, va a ser muy difícil de entender. Y nosotros no estamos frente a dos potencias que están en un momento de auge. Es todo lo contrario. Porque la verdadera disputa acá no es con Ucrania. Ucrania es carne de cañón. En realidad, quien tomó esta decisión es, por un lado, Estados Unidos, vía la OTAN, y por el otro lado, Rusia, en una lógica defensiva. Son dos potencias decadentes. Claramente Rusia, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Rusia no es una potencia relevante. Para que tengas solo una idea, el PBI de Rusia entero es la mitad que el PBI de California. O sea, no es una potencia. No miremos a Rusia como la Unión Soviética, no pensemos en clave Guerra Fría, porque si no, no entendemos nada. Estados Unidos, que sigue siendo sí una potencia importante, sin embargo, solo lo es en este momento en materia militar. Está en decadencia. Perdió protagonismo comercial con China, perdió protagonismo productivo con China, perdió protagonismo diplomático con China, y si no, observen la capacidad que tiene China de estar mirando de afuera este conflicto. Y lo va a laudar cuando se meta, porque además tiene todas las condiciones de influir y está ganando muchísimo con esta guerra, no porque la haya querido, pero sí para prepararse en una nueva época del mundo. Yo siempre digo que este no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y lo que tenemos que tener claro es que está migrando el poder de Occidente a Oriente. Y lo único importante que le queda a Estados Unidos es su aparato militar. Y el único organismo que controla totalmente es la OTAN. Y lo que hizo Estados Unidos junto con Inglaterra y Europa fue ir avanzando en Europa del Este con la OTAN hasta que de alguna manera rodeó a Rusia, y la reacción de Rusia, siendo un disparate, porque todas las guerras son un disparate, son barbarie, son atraso, la reacción de Rusia es condenable, pero también es condenable la forma en que se fue avanzando desde la OTAN, que es un instrumento viejo, antiguo, también decadente, que ya no tendría que existir porque tiene que ver con la época de la Guerra Fría, pero con esa lógica terminaron generando como una especie de encierro, y la respuesta no es que se justifique, pero tiene ese significado. Entonces, aquí hay dos grandes responsables, que es la OTAN y Putin, particularmente liderando a Rusia. Y por supuesto una desastrosa gestión del gobierno ucraniano, que se creyó que tenía viento en la camiseta y que hoy pone a su pueblo
de carne de cañón. Y yo siempre digo, viste que se habla mucho de que la primer víctima de una guerra es la verdad, y tiene todo el sentido del mundo, pero la primer víctima de una guerra son los pueblos. Y en este momento, el pueblo de Ucrania es el que está pagando el precio de esa irresponsabilidad compartida, la responsabilidad de la OTAN, la responsabilidad de su gobierno y la responsabilidad del gobierno de Rusia de estar, de alguna manera, hablaban recién de fútbol, ¿no? Los estaba escuchando con atención. ¿Saben esa teoría de no hay mejor defensa que un buen ataque? Eso es lo que está haciendo Putin. Está a la defensiva. Si no entendemos eso, no entendemos nada. La estrategia de Putin es no dejar avanzar más a la OTAN. Y si no, piensa en un minuto de qué te pasaría a vos si te ponen misiles en el fondo de tu casa. O cómo hubiera reaccionado Estados Unidos si hubiera avanzado la Unión Soviética poniendo los misiles en Cuba en la década del 60 a 380 kilómetros de Miami. ¿Qué terminó pasando? Una crisis nuclear. ¿Qué terminó ocurriendo? Una negociación. ¿Cuál fue el resultado? Quitaron los misiles de Cuba y Estados Unidos quitó los misiles de Turquía, que apuntaban a Moscú. Entonces, así se termina esta guerra, que todavía no es una guerra en sentido clásico, es un conflicto ubicado territorialmente, y si ustedes observan, no hubo un solo militar, ni de Estados Unidos ni de Europa, que se presentara allí, porque eso cambia radicalmente el carácter de la guerra. Y por eso se enoja tanto el presidente ucraniano diciendo que está solo. Claro. Y está solo, entre otras cosas, porque metió la pata, creyó que perfectamente entraba en Occidente sin que pasara nada, planteó su anexión a la OTAN. Entonces, vamos a ser claros, no se le puede pedir a Rusia lo que Rusia no puede dar. Y lo que no puede dar Rusia es que Ucrania entre en la OTAN. Que ahora está aprovechando esa estrategia de no hay mejor defensa con buen ataque, avanzando todo lo que puede, sí. Que va a terminar intentando que 2 o 3 regiones vuelvan a ser parte del territorio controlado por Rusia, también. Lo hizo con Crimea, lo hizo con Georgia. Esa es una técnica que Putin utiliza. Pero le dieron, de alguna manera, entre que la excusa y la obligación de reaccionar. Yo creo que esto solo se resuelve diplomáticamente, no militarmente. Creo que está afectando muchísimo las sanciones económicas, muchísimo, mucho más de lo que imaginamos, y eso explica que el mundo es interdependiente, ya es imposible resolver las cosas nacionalmente. La paz es un asunto internacional, el medio ambiente es un asunto internacional. Entonces, esa mesa es la que tiene que aparecer, tiene que entrar China a jugar más fuerte. La Unión Europea, que al final está en el medio, tiene que tener sentido común, ahí es muy importante el papel de Alemania. Entonces, en esa ecuación que hoy no está todavía vigente, es donde vamos a tener una salida que, repito, no es una salida militar. Desde la lógica militar no hay otra explicación que es un país que se siente agredido, que tiene en riesgo su seguridad, en este caso Rusia. Lean una entrevista a un ex general argentino, muy interesante, como él lo analiza, fue jefe del ejército en Argentina, y él explica muy claramente la lógica militar con la que está reaccionando Rusia. Lo que hay que hacer es salir del plano militar y entrar en el plano de la política y de la diplomacia. El plano militar nunca resuelve los conflictos porque los conflictos son el combustible del complejo militar internacional, que es el único que está ganando. Todos los demás estamos perdiendo. El complejo militar internacional era el 7% en la década del 60, hoy es el 2%. Y si ustedes observan, esa es la estrategia china. En vez de invertir en gasto militar, lo hace en tecnología, en comercio y en producción. Entonces, estamos frente a la decadencia de 2 potencias que lo único que siguen teniendo como importante es su capacidad militar. Ojalá eso deje de ser el eje y tengamos de vuelta una lógica en donde la conversación, el diálogo, la negociación y sobre todo el cuidado de la gente sea la prioridad. Y tengamos en cuenta que esto va a tener una repercusión internacional, que ya la estamos teniendo a través del bolsillo. Que no debería ser la única reacción que tengamos, porque tendríamos que hacernos cargo de que la paz es un asunto también que nos interesa a todas y a todos, aunque estemos lejos. Recuerden que Uruguay hace apenas 8 años estuvo sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, levantando la mano junto con 12 países más, con temas como por ejemplo este. Por suerte no nos tocó en ese momento una guerra. Pero cuidado con estas cosas de creer que pasan lejos, que no nos impactan, y si no, miren el precio del combustible, el precio del
de los fertilizantes, el precio de las materias primas. Entonces, no es un asunto ajeno a nosotros, además de que nos debe interesar por solidaridad lo que le está pasando a un pueblo que la está pasando muy mal, responsabilidad de sus gobernantes, responsabilidad de la OTAN y responsabilidad de la conducción hoy en Rusia, que terminó haciendo una opción que tiene una explicación, pero que no tiene una justificación. En todo caso, sabes que, bueno, como es habitual en vos, una vez que planteas los temas con tanta claridad, y solo para terminar por hoy con este asunto, porque además quiero urgente abordar Chile desde tu perspectiva, que y yo puedo entender la mirada rusa, la enorme, la gigantesca desconfianza que le debe producir a Rusia que OTAN se le pegue a su frontera que además está por lo menos digna de ser discutida, ¿no? Eso lo entiende cualquiera. Pero también se puede reivindicar desde otra mirada, decir, bueno, las naciones son soberanas y si una nación, aunque sea fronteriza con Rusia, quiere ingresar a la OTAN, por supuesto, acá nadie tiene que pagar el boleto del tren de la ingenuidad absoluta. Hay que ver por qué a la OTAN le puede interesar que esté Ucrania, ¿verdad? Creo que cualquiera puede entenderlo. Pero aún así, ¿cuál sería el inconveniente o el freno que desde la perspectiva del derecho internacional uno puede esgrimir ante una nación soberana al decirle vos no podés ingresar a un colectivo, se llame OTAN o se llame como se llame? Y yo creo que hay argumentos para decir que no ocurra. El primer argumento lo está usando por la vía de la fuerza. Y eso también define, porque tiene que ver con seguridad. Siempre que haya en riesgo la seguridad de un país, y en este caso lo es, porque hay que mirar los últimos 10 años de cómo la OTAN fue avanzando alrededor de Europa del Este. Entonces, no es un momento, fue un proceso y muchas veces se puso en discusión que eso tenía que parar. Es el gran error de Europa, no de Estados Unidos. Estados Unidos es lo último que le queda. El problema lo tiene Europa. Y Europa cometió un error gravísimo en su política exterior de haber dejado avanzar esa lógica. Entonces, puede darse mucho debate sobre el tema del derecho internacional y demás. Ni te digo con el cruce cultural, ¿no? Porque, como vos decís, todo ese territorio está en disputa histórico, incluso en disputa cultural, porque hay muchísimos sectores y muchísimas regiones dentro de Ucrania que son prorrusas. Y de hecho hubo un gobierno derrocado que era prorruso. Entonces, ahí es todo un terreno delicado en donde lo mínimo que hay que hacer es tener cuidado. Y lo que no hicieron fue eso, no tuvieron cuidado. Entonces, hay que salir de esa lógica porque estamos en manos de dos impresentables. Yo creo que el gobierno de Putin, porque además, te digo esto último, lo que es patético, las agendas de Biden y de Putin son agenda interna. Les importa muy poco la globalidad en ese sentido. Biden tiene elecciones en noviembre y necesita un conflicto que le consolida su situación interna. Nada más útil para una elección interna en Estados Unidos que una pequeña guerra, grande o chica. El asunto es que eso alimenta la lógica del votante interno para respaldar a su gobierno. Sé que lo que digo es duro, pero miren que funciona. Miren que funciona. Y si es el oso ruso, ya ni les digo. Y a Putin le pasa igual. Necesita demostrar frente a su gente, que al final son los que lo votan, y por eso es una agenda tan central, tener el prestigio de estar avanzando, de tener un enemigo externo. Entonces, esto también es parte de una ecuación, se habla muy poco de esto, pero ambos están sometidos hoy al escrutinio popular al interior de su país, por eso afecta tanto a Putin las medidas económicas, porque también un debilitamiento puede venir por el lado de la opinión pública rusa. Y en ese sentido, generar una enorme presión para que él de alguna manera empiece una desescalada de sus iniciativas. Entonces, es una ecuación compleja que tiene muchas partes. El que la quiera explicar de una sola manera termina siendo un reduccionismo, y la verdad que cuando uno mira en Occidente la información, termina quedando bastante sorprendido de la falta de perspectiva histórica y sobre todo de profundidad en la información. Claro, las guerras son así, ¿no? Los buenos, los malos, y acá no hay buenos y malos, acá hay intereses. Y lo que tenemos que activar lo más pronto posible es que esto se detenga, sobre todo porque, repito, las principales víctimas son la población de Ucrania, que hoy es la carne de cañón.
ahora sí, para terminar, ¿hay algún vínculo aún vigente entre, porque yo puedo entender que en Uruguay alguien de la izquierda en general, del Partido Comunista en particular, incluso alguien que haya estado muy identificado con lo que en un momento de lógica internacional significó la Unión Soviética desde su perspectiva histórica y además simbólica. La pregunta es, porque yo advierto que hay intentos de generar vasos comunicantes entre una cosa y la otra. Álvaro Padrón, te lo pregunto, Rusia, Putin, ¿qué tienen que ver con la dictadura del proletariado, con el Partido Comunista, con el comunismo internacional, con la derrota o la mirada crítica hacia el capitalismo? ¿Hay vasos comunicantes aún vigentes en ese Nada, sentido? no tienen absolutamente nada que ver. Por eso yo insisto en sacar la matriz de la Guerra Fría como un elemento de análisis. No son dos sistemas en disputa, no lo son. Rusia no tiene ninguna propuesta que tenga que ver ni con el socialismo ni con nada parecido. Es un capitalismo incluso autoritario. Entonces, no hay nada para sentirse identificado allí. Hay una frase de Putin que es de un nivel de hipocresía, pero al mismo tiempo con esa inteligencia que él tiene para manipular a la opinión pública, que es impresionante. Él dice, quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón. Quien quiere que vuelva no tiene cerebro. Entonces, ese es Putin, ¿ah? Que puede hablarle a quienes tienen nostalgia de la Unión Soviética, pero inmediatamente decirles que se olviden de eso. El nivel de concentración de riqueza en la Unión Soviética es escandaloso, y los niveles de corrupción y la ausencia de una democracia, es perpetuo el mandato de Putin. Y si gana esta pulseada que lo llevaron a dar, más se va a consolidar. O sea, triste favor le están haciendo a la democracia rusa con este conflicto a nivel internacional. Entonces, nada para... Por eso, y te hago el gancho, la mejor declaración que escuché en América Latina fue la de Boric. Vayamos a eso. Porque es Vayamos una a eso. izquierda que no tiene que cargar con mochilas, Camilo. Claro, 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 claro. Sí, eso se advierte como una gran novedad. Es Me quedo así. en la baldosa esa que vos decías, cuidado, cuidado con creer que estos tipos, estas circunstancias, más allá de que inciden y rápidamente, vertiginosamente en la economía, también nos importan, bueno, en la medida que vivimos en un planeta. Bueno, con mucha más razón y hasta por cercanía, qué sé yo. A mí llamame gordito romántico el cohete, pero advertir lo, la importancia simbólica, concreta, histórica, que un presidente joven, el más joven de la historia de Chile, asuma la presidencia con los conceptos que manejó, con la forma en que los manejó y con el rol que se ha impuesto, me parece que definitivamente es algo que trasciende la cordillera. Quiero conocer tu análisis, Álvaro. Y mira, a ver, fíjate el contraste entre lo que acabamos de hablar, Alejandro, y lo que vamos a hablar ahora, ¿no? En un caso es la ausencia de democracia y de participación popular para parar una locura y la guerra. En este caso es el triunfo de la democracia y una región de paz. Yo no sé si has escuchado, pero vos te das cuenta que, y le digo a la audiencia para que lo valore, somos una región de paz. En América Latina, dentro de todas las desgracias, la más importante es la desigualdad, no hay conflictos armados ni hipótesis posibles. Entonces, eso, cuando estamos viendo lo que estamos viendo, con casi 3 millones de refugiados, con el sufrimiento de la gente, eso es algo extremadamente valioso y que además hay que cuidarlo. Si a eso le sumás la democracia en ejercicio, como lo que acaba de pasar en Chile, y recordemos que hace apenas 2 años hubo un estallido social durísimo, en donde todo estuvo en discusión, y sin embargo lo resuelve la democracia, lo resuelve una elección, y no porque las cosas se hayan resuelto, porque todavía estamos lejos de que se resuelva lo que generó aquel estallido. Sin embargo, la gente confía en que sea por esta vía, por el cambio democrático, por una constituyente que va a tener una situación distinta a la que vivió y por lo cual llegó a ese estallido. Y quiero mencionar esto, porque si nos olvidamos del estallido, no entendemos lo que está pasando en Chile.
Y lo que está pasando en Chile es que está cambiando un modelo. Está cambiando un modelo. Y un modelo que fue extremadamente influyente en América Latina y en el mundo. Chile fue un laboratorio. No es un país tan grande, ni un país poderoso, ni un país relevante en términos productivos o comerciales. Pero fue un laboratorio que empezó en la dictadura y que tuvo un punto clave, que fue un conjunto de estudiantes ricos, jóvenes, que fueron a estudiar a Chicago. Y se engancharon con un profesor que los ayudó a construir una cosa que se llamó el ladrillo. Hablando de caída de muros, esto fue un ladrillo. Ese ladrillo, que era un documento, por eso le decían ladrillo, porque tenía el tamaño de un ladrillo, lo llevaron a Chile, se lo dieron a Pinochet, y Pinochet dijo, esto lo voy a aplicar acá. Eso se llamó neoliberalismo, ahí nació. Y fue un modelo que solo era aplicable en dictadura. Los admiradores de ese modelo eran Reagan y Thatcher. Pero ¿qué pasa? Ni en Estados Unidos ni en Inglaterra lo podían aplicar porque había democracia. En Chile no. Por eso fue un laboratorio perfecto. Se privatizó todo, absolutamente todo. Y ese modelo estuvo vigente incluso con la recuperación democrática. Se recuperan las libertades, pero el ladrillo quedó intacto, prácticamente intacto, entre otras cosas porque hubo una constitución impulsada por los militares que no pudo ser cambiada. Hasta hoy no pudo ser cambiada. Y le dio a los militares poder económico, político. Recuerden, Pinochet era senador vitalicio. Los militares hoy en Chile siguen teniendo un poder político enorme y un poder económico porque tienen un porcentaje de la exportación del cobre. Entonces, el statu quo, junto con los empresarios, los ricos chilenos, que son los ricos más ricos de América Latina, en la relación con el resto de la población, Chile no es un país pobre, Chile es un país desigual. Entonces, ese modelo que tuvo el ladrillo como sustento, y te recomiendo, Alejandro, que miren un documental que se llama precisamente Los Chicago Boys, un documental chileno, que explica todo esto. Lo que terminó pasando que ese país, que repito, no es pobre, y que era un modelo, en muchos sentidos, se cayó a pedazos, estalló. Sin que se dieran cuenta los propios líderes. Piñera no entendía lo que estaba pasando. La esposa de Piñera, la primera dama, decía que tenía que ver algo con extraterrestres, llegó a decir. Sí. El nivel de incomprensión de lo que pasaba con su sociedad. Llegaron a decir que era una intervención venezolana, hasta que en un momento el 80% de la población marchaba en las calles. Y eso hizo que Piñera este modelo, porque terminó habiendo una combinación público-privada. En Chile es puramente privado. En Chile la educación es solo para los ricos, la educación universitaria. En Pero Chile Álvaro, la salud es solo para los ricos, en términos de alta calidad. Entonces, y acá la tengo... educación fue donde empezó esto, porque este muchacho de 36 años fue líder estudiantil en secundaria. Por eso le dicen los pingüinos, porque tienen un uniforme que parecen pingüinos. Créeme que alejado, pero muy alejado, nos conocemos y sé que me crees, muy alejado de hacer cuentas demasiado pegado a coyunturas políticas. Lo que sí es cierto, seguramente pasó en otros países también, pero en el nuestro hubo una construcción acerca de lo que significaba Chile como proceso exitoso, exitosísimo, que era un día sí y otro también, si me apurás, una hora sí y a otra hora también, elogiado unánimemente, fervorosamente, calurosamente, repito, un día sí y otro también, incluso generando la idea de que los atrasados, uso yo la palabra, incluso los ignorantes, éramos nosotros a propósito, entre otras cosas, del rol del Estado, de la democracia, de los parámetros y paradigmas de igualdad de chances y oportunidades. ¿Qué pasó con todo eso? Porque probablemente haya gente que deliberadamente mentía o exageraba. Y yo creo que, sin embargo, hay otra gente que de buena fe repetía ese supuesto triunfo y éxito chileno como incuestionable y sin fisuras, y que de buena fe lo decía. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué resultó para tantos tanto espejismo?
Es buenísimo como lo estás planteando, porque eso demuestra la importancia del caso, más allá de Chile como país. Porque fue un modelo, fue un laboratorio. Y por esto que vos decís, usado sistemáticamente en cada elección. Es como el contrapunto con Venezuela, en donde se usa justamente para, incluso en Chile fue fuertísimo, le decían que Boric iba a generar Chilezuela, le decían, ¿no? Fue la imagen que... Entonces, terminan siendo modelos que influyen muchísimo en elecciones y en políticas públicas. Y eso fue lo que estalló. Lo que terminó pasando, Alejandro, es que estalló. ¿Y sabes por qué estalló? Porque la gente no aguantó más esos niveles de desigualdad. El hilo conductor es la desigualdad. La gente veía cómo algunos se llenaban de plata, y esto está pasando también en el norte, por primera vez en mucho tiempo, que tiene que ver con la crisis del 2008. Es la primera vez que las sociedades del norte empiezan a ver esos niveles de desigualdad, y por eso vamos a seguir escuchando términos como los indignados. Empiezan a hacer categorías a partir de la gente diciendo basta, no aguantamos más estos niveles de desigualdad. Y la desigualdad se expresa, no es abstracta, se expresa en la educación, se expresa en la salud, se expresa en la vivienda, se expresa en los salarios. Los niveles de inequidad salarial en Chile son escandalosos. Entonces, eso fue lo que estalló. Y eso hizo, y acá viene otro tema clave, que la gente no se sintiera representada por los partidos. Claro. En Chile votaba menos de la mitad de las personas en las elecciones. Esta fue la elección en donde votaron más personas. Y este es el presidente con mayor votación en la historia, y particularmente, ni que hablar en términos de edad. ¿Qué terminó pasando? Una reconexión entre política y sociedad, que está en crisis en todo el mundo. Ojo con esto. El 45% de la población del planeta vive en democracia, y solo el 10% en democracias que se pueden llamar relativamente plenas. Hay un problema. Y en Chile la gente dijo, no me sirve esta democracia si lo que hace es generar que algunos tienen muchísima plata y otros vivimos trabajando. Porque la democracia no es solo política, tiene que ser también económica. Si no, queda renga. Y este asunto que se discute muy poco, ¿saben quién está discutiendo esto? Juntó a 500 jóvenes economistas para pensar una economía distinta, el Papa. Muy interesante, ¿eh? Algún día metete en ese asunto. Armó un grupo de 500 jóvenes economistas del mundo para discutir una economía humana, porque lo que está haciendo crisis hoy en la sociedad mundial es la distribución. Hay más plata que nunca en el planeta. Lo que no puede ser es que el 1% de la población tenga la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. Bueno, en Chile es mayor todavía la desigualdad. Entonces la gente dijo, no va más. No puede ser que yo no pueda educar a mis hijos. No puede ser que no tenga salud. No puede ser que cuando me jubilo gano $50 después de haber trabajado 40 años. No puede ser que mi salario sea de miseria, cuando este es un país que todo el mundo dice que es fantástico. Entonces, decir que hay institucionalidad seria, estabilidad, y que luego la gente no lo percibe en su vida cotidiana, es insostenible. La democracia no se sostiene si no hay igualdad. Yo recuerdo a Talvi, que él ponía como modelo a Chile, hasta que estalló y dijo, bueno, ¿saben qué pasa? A Chile, al modelo chileno le falta un poquito de vallismo. Ah, qué sorpresa, ¿eh? ¿Qué quería decir? Más Estado, más igualdad, más derechos. Fantástico, ¿eh? Yo coincido totalmente con esa segunda parte. Entonces, y más partidos políticos, ¿no? Sí, vamos a ver, y mirá qué bueno que va a ser esto, ¿eh? Vamos a ver, y me gustaría hablar más de lo positivo, vamos a ver si, me molesta decir que es una nueva izquierda, porque yo creo que la palabra nueva es demasiado liviana. También me molesta, y creo que es un error gravísimo decir que es una izquierda radical, es un error decir eso. Entre otras cosas, el origen de la mayoría del equipo, particularmente de Boric, y de una persona muy importante que se llama Giorgio Jackson, que estuvo en Montevideo hace apenas 3 semanas, tuve la oportunidad de estar casi 3 días con él hablando muchísimo, vienen del British, Alejandro. O sea, estamos hablando de un sector precisamente que pudo acceder a niveles altísimos de educación, y sin embargo que han tenido una experiencia de lucha estudiantil que les permite pensar la política desde otro lugar. Y eso es muy importante que está pasando, porque reconectaron con una parte de la sociedad, sobre todo con los jóvenes. Sobre todo con los jóvenes.
Y miren que la política la está pasando mal, los partidos, la democracia y la política, porque le está costando mucho conectar con jóvenes. Entonces, lo más importante del recambio generacional no es un problema estético, es un problema de ideas y de agendas. Traen agendas nuevas, traen nuevas formas de hacer política. Y yo creo que hay que mirar con mucha atención, porque así como fue un laboratorio y un modelo para construir las bases del neoliberalismo, en América Latina y en el mundo, y ni que hablar en Chile, lo que está pasando ahora es tirar el ladrillo para afuera, repensar no solo las propuestas, sino la política en un sentido amplio. Por eso tienen una enorme capacidad de comunicación en las redes, por eso hace cosas insólitas como mandarle un mensaje de adhesión a la cantante norteamericana, Taylor Swift. O sea, hay una gestualidad, hay una forma de vivir la polémica sobre su casa. La cantidad de simbología, no sé si lo observaste el día de la Asunción, fue impresionante las cosas que hizo. Todo el tiempo respetando el protocolo, pero también haciendo cosas distintas. Por ejemplo, se preocupaba mucho por acercarse a los niños. Hay una forma distinta, y yo no estoy con esto diciendo que no tiene que haber una transición, de que las generaciones no tienen que tener una capacidad de interfase, pero el problema no lo tenemos con las personas de mi edad. El problema con la política lo tenemos con los jóvenes. Y si no somos capaces de integrar a los jóvenes a la política, hay un problema a largo plazo con la democracia. Y si esa democracia no resuelve los temas de igualdad, entonces la gente tiene razón para decir no me sirve. No me sirve. Entonces, ahí vienen los estallidos. Ojalá los ricos, ojalá los economistas entiendan que la democracia cada vez más tiene que resolver los problemas de igualdad, o vamos a tener un problema a largo plazo de que la gente va a empezar a descreer en la democracia, y ahí ¿sabes quién triunfa? La ultraderecha, que viene con discursos demagógicos, y este es un fenómeno mundial también, lo hablamos en uno de tus programas, no salen por casualidad. Trump no nació de un repollo, y no lo votaron 70 millones de norteamericanos, y la segunda vez más todavía, por casualidad, porque les está prometiendo, sobre todo a las clases populares, volver al sueño americano. Entonces la demagogia, la ultraderecha, el oportunismo, el peligro que significa, es porque el sistema político, sobre todo de centro, no se hizo cargo de este problema fundamental que es la desigualdad. Entonces, ojalá lo que está pasando en Chile sea otra vez un laboratorio, pero para algo positivo y no para lo que fue los últimos 40 años. Quiero decirle al público de La Mañana en Camino que ahora te despido, pero porque hemos acordado eso y porque tenés otras obligaciones. Porque en realidad se me agolpan un sinfín de preguntas, de consultas, y el público también está muy entusiasta, igual que yo, en escucharte, lo que augurará un próximo encuentro más temprano que tarde, ¿sí? Y ojalá sea ahí, que me encanta además que me invites con un mate. Y ten en cuenta que hubo elecciones ayer en Colombia, de legislativas, va a haber el 29 de mayo, y puede haber otro cambio. Se está dando una cosa rara en América Latina y hay que poner atención. Y ni les digo Brasil en octubre. Exactamente. Y Brasil en octubre. Mirá qué año que tenemos. Mirá qué año. Petro se afirma rumbo a la elección presidencial colombiana de mayo. Me voy. Ahora que me hiciste, me recordaste lo del caso de Boric y las garantías que daba. Recuerdo un titular de Diario El País diciendo: Boric asume con garantías al sistema democrático, ¿no? Y yo dije, pero qué raro que en Chile se preocupen por la izquierda y la democracia, cuando en realidad quien dio el golpe de Estado es la derecha, ¿no? Qué brutal, ¿no? Esa construcción, generando un día sí y otro. Generan ideas como si fueran naturales, ¿no? Claro, que es por izquierda que se atenta contra las instituciones. No es esa la mayor parte de la historia de nuestro continente, más bien es la contraria. En absoluto. Y en Chile menos. Bueno, te abrazo y te agradezco como siempre. Abrazo a vos y a toda la audiencia, y gracias por la invitación.